Vamos a ver los diferentes modos de texto, de introducción de texto que tenemos en Illustrator. Podemos hablar, en principio, de 3 métodos de inserción de texto, que usaremos en función de la cantidad de texto que tenemos que poner y cómo pretendemos utilizarlo. En primer lugar, se encuentra el texto de punto. ¿Qué es el texto de punto? Bueno, pues es una línea de texto, tanto horizontal como vertical. No tenemos un límite definido y el texto comienza desde donde se hace clic y no crea saltos de línea automáticos, aunque podemos nosotros hacerlo de forma manual dando un intro. ¿Para qué usaremos este método? Bueno, pues este método lo vamos a usar para añadir pocas palabras, como leyendas o para ponerlo al pie de una ilustración. Para introducir este tipo de texto, seleccionaremos la herramienta, esta herramienta T, y hacemos clic donde queremos comenzar a trabajar. Seleccionamos, si queremos escribir aquí, pues hacemos clic aquí y comenzamos a escribir. Vamos a poner, este es un ejemplo de texto de punto, y ya tendríamos hecho nuestro texto de punto. Si cogemos el puntero negro y pinchamos sobre él, podemos ponerlo allá donde queramos. Aquí no tenemos un ancho delimitado, sino que esta línea la podemos hacer tan larga como queramos. Si queremos volver a editarla, simplemente cogemos la herramienta de texto y pinchamos al final. Y vamos a hacer un ejemplo. Voy a copiar este, control C, voy a poner a continuación y voy a pegarlo. Si yo no digo lo contrario, ¿ves? Lo que va haciendo es escribiendo en la misma línea. Sigue una línea normal, no hace ningún intro. Si queremos que haya más de una línea, lo que tendremos que hacer es hacerlo nosotros de forma manual. Por ejemplo, si queremos que sea detrás de esta frase, nos ponemos aquí y le damos al intro. Y así sucesivamente. De esta manera podemos crear varias líneas con lo que es texto de punto. El siguiente es lo que se llama texto de área. Para trabajar más cómodamente con esta herramienta, vamos a desanclarla de la barra de herramientas. Así tenemos todas las herramientas de texto a simple vista. ¿Veis? La primera es la que hemos usado y lo que hemos hecho ha sido pinchar y escribir. Pero si pincho en la primera, pincho y arrastro, lo que estoy creando es un área. Sobre este área es donde vamos a escribir. Si os dais cuenta, la diferencia entre este y este es que aquí ya nos tenemos delimitado el ancho de nuestro párrafo. Es decir, va a escribir desde aquí hasta aquí y cuando llegue aquí automáticamente lo va a lanzar debajo. ¿Para qué usaremos entonces el texto de área? Bueno, pues lo que utilizaremos para introducir un texto de varios párrafos, ya que nos facilita posicionarlo con el resto de las imágenes. No tenemos que hacerlo de forma manual. Vamos a escribir aquí. Este es un ejemplo de texto de párrafo. Y vamos a hacer como hemos hecho antes. Lo vamos a copiar, control C, y lo vamos a pegar, control V. ¿Veis? Lo que hace automáticamente es tirándolo a la línea siguiente, ya que no coge. A ver, que lo copie, ya que no coge a continuación. ¿Qué es lo que puedo hacer con este texto de área? Con este texto de párrafo o texto de área, es lo mismo, son sinónimos. Bueno, pues con esto, si cojo el puntero, puedo hacer, tal y como hemos hecho con el texto de punto,
pinchar y moverlo. Lo que también podría hacer es seleccionar sus puntos y modificarlo. ¿Veis? Pero ¿qué pasa siempre? Pues lo que pasa siempre es que por mucho que yo modifique esta caja, siempre se queda el texto en horizontal. Si yo quisiera girar este texto, para eso vamos a usar la herramienta de giro. Vamos a decir, por ejemplo, que gire en torno a este punto. Vamos a seleccionarlo todo, no ese punto solo. Cojo el ángulo de giro, le digo que sea este. Si pincho y arrastro, veis ya el texto ya gira como yo quiero. Esto en cuanto a texto de área o texto de párrafo. Este contenedor que tiene, que es el que delimita donde va a estar los límites de nuestro texto, puede ser cualquiera. O sea, puede ser cualquiera de las figuras que podemos dibujar aquí. Es decir, puede ser, vamos a desanclar, un rectángulo con bordes redondeados, un círculo, puede ser un polígono, puede ser una estrella, etcétera. Simplemente usaremos la herramienta correspondiente. Pero vamos a seguir viendo los tres tipos de inserción de texto. El último sería el texto en trazado. ¿Qué es lo que hace este texto en trazado? Pues el texto sigue la línea y dirección del trazado sobre el que lo añadamos. Ya esté este trazado abierto o cerrado. ¿Para qué lo vamos a usar? Bueno, pues lo usaremos para introducir texto con formas especiales, como por ejemplo en los títulos. Vamos a probarlo sobre, por ejemplo, una estrella. Da lo mismo el color que va a tener la estrella, porque en el momento que comencemos a escribir, esta estrella va a desaparecer y solamente se va a utilizar para escribir alrededor. Cogemos esta herramienta, que es la de texto en trazado, y comenzamos a escribir. ¿Veis? Si os dais cuenta, lo que va haciendo es escribir solamente en lo que es el contorno. Estos son los tres tipos que hay de textos. Vamos a ver con más profundidad lo que es el texto de área y el texto en trazado. Vamos a utilizar esta segunda opción, que es la de texto en trazado. Pero antes tenemos que dibujar, tenemos que delimitar cuál va a ser el área. Bueno, pues la área va a ser, por ejemplo, un polígono. Le vamos a poner que sea un triángulo. Y ahora vamos a coger la herramienta de texto en trazado y pinchamos sobre ella. Y comenzamos a escribir. ¿Veis? Si os dais cuenta, lo que hace es escribir dentro de este trazado. Este símbolo del más es que hay más texto debajo que vamos a decir que el texto se ha desbordado y no cabe todo dentro de este área de texto. Ya veremos más adelante cómo solucionar este problema. Esto en cuanto a el texto en trazado. Perdón, el texto de área. Vamos a seguir viendo las herramientas que hay en este panel de herramientas de texto. Como vemos, la tercera lo que nos dice es que es la herramienta de texto en trazado, es la que hemos usado en esta parte. Lo podemos hacer como hemos hecho en el ejemplo, sobre un texto, sobre un trazado cerrado, pero también podría ser sobre un abierto, por ejemplo, que dibujemos con una pluma. Vamos a hacer, por ejemplo, esto. Vamos a hacer que solamente se vea lo que es el contorno, no el relleno. Y seleccionamos la de texto en trazado y comenzamos a escribir. ¿Veis? Lo que hace es escribir en torno a ese trazado que he dibujado. Vamos a acercarnos un momento para que veáis otra cosa.
Una vez que he dibujado, que he escrito sobre este trazado, ¿veis esta línea que aparece aquí? Si pincho en ella con el puntero negro, veis que cambia y aparece una flechita. Bueno, esto lo que me va a permitir es decirle dónde quiero que empiece, si quiero que empiece más adelante o más hacia la punta. Vamos a hacerlo con este. Tenemos que tener cuidado de que siempre sea el puntero negro. ¿Veis? Podemos hacerlo tanto al principio como aquí al final. Aquí, como el texto lo he apretado demasiado, no aparece. Aquí sí. Y luego esta línea que aparece en el medio lo que nos va a permitir es, si le pincho y arrastro, que las letras, en vez de ir por lo que es, vamos a repetirlo, y vamos a traernos el trazado un poco más al centro. Si yo pincho y arrastro, las letras, en vez de ir por la parte de fuera, irán por la parte de dentro. Vamos a continuar. Este lo vamos a suprimir y vamos a ver el cuarto. Normalmente el texto siempre aparece de forma horizontal, pero también podemos hacer que el texto aparezca de forma vertical. Es el caso de esta herramienta. Aquí lo que nos va a permitir es escribir un texto de punto de forma vertical. ¿Os dais cuenta? Podríamos escribirlo así. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, pues la siguiente es su correspondiente, es decir, es el texto de párrafo de área, pero también en horizontal. Podemos hacerlo. Ya sabéis, el texto de punto, pinchar y arrastrar, haciéndolo con este, que es el que vamos a trabajar como texto de área, pinchando y arrastrando y escribiendo. O si queremos que vaya dentro de lo que es un área predefinida, podemos decir, pues mira, que vaya sobre la estrella, es decir, dentro de la estrella, pinchamos y comenzamos a escribir. Esto sería el texto de área vertical. Por último, lo que vamos a hacer es ver este último, que es herramienta texto vertical en trazado. Es decir, nos va a poner igualmente el texto en un trazado, pero en vez de ir de esta manera en horizontal, va a ir en vertical. Vamos a hacerlo sobre la misma estrella para que veamos la diferencia entre este y este. Pinchamos y comenzamos a escribir. Vamos a acercar un poco la imagen para que se vea. ¿Veis? Lo que hace es que en vez de escribir de esta manera, así en horizontal, lo que va siguiendo es el contorno de mi figura y lo va haciendo de forma horizontal. También tiene los manejadores para que trabajéis con ellos.